¿No tienes tu tema de presentación? ¿No estás en alguna presentación? Este, no, Porque creo que no. del que me hablabas es el tema del ensayo, ¿no? Sí. Pero de la presentación no has visto ninguna ni te has apuntado con alguien. No. ¿Es en equipos? Pues se podía hacer en equipo, porque nada más tengo ahorita uno, dos, tres. Déjame compartirlo para que lo veas. Sí, Esto es ¿Sí lo ves? sí. Entonces está, hola Vi, buenos días. Mira, está genética de la individualidad, que lo está haciendo Lupita. Luego aportaciones de México a la genética, Samia. Luego epistasia y enfermedad, Nadia. Mutación genética, ICRAM y código genético, Lisbeth. Pero no, a lo mejor es en alguna de ellas. Avi, ¿tú tampoco estás en alguna presentación? Bueno, Claudia, entonces podría ser, ya hay fecha para algunas de ellas, pero habría que ver si eliges otro tema o te asocias con algún compañero o compañera. Sí, doctor, yo creo que es más fácil hacer mi tema porque no conozco a nadie de la casa. ¿No conoces a nadie? No. Bueno, entonces habría que preparar, puede ser, este, como les decía yo, a lo mejor lo que podrías hacer es presentar avances de lo del proyecto, lo del ensayo final, lo que me acabas de decir. Eso podría ser para que no tengas que trabajar doble, ¿no? Pero a ver si Sí, está bien. Yo creo que sí le haré, doctor. Muchas gracias. ¿sí? El miércoles empezamos, entonces para que te des Sí, una está idea bien. de cómo van, ¿sale? Sí, gracias. Puede ser el mismo, Avi. Lo que pasa es que ya estamos programando las presentaciones, entonces podrías empezar por presentar los antecedentes o generalidades y después ya en el ensayo desarrollarlo. Pueden ser el mismo, pero también podrían ser dos temas diferentes, pero ahorita ya estamos avanzados. Entonces, de todas maneras, sería bueno que fueran pensando tanto Claudia como tú en una fecha para que nos presenten los avances. Ya tenemos el 13 y el 18, pero podría ser en esas fechas o posterior, ¿vale? Vayan pensando. Sí, está bien. Sí, me parece bien el tema, psicología y genética. Ahora, ahí podrías inclusive hacer te digo, como parte de la presentación, quizá la sección de generalidades o la parte introductoria o un poco de los avances hasta donde has ido y ya en el ensayo final desarrollas quizá algo ya más específicamente, ¿no? Podría ser algún síndrome o alguna enfermedad o alguna situación mental o lo que tú decidas. Ok, pues ve pensando, si quieres platicamos el miércoles, ¿vale? Tú también, Claudia, si quieres platicamos el miércoles. Sí, doctor, gracias. Y después de que vean las presentaciones, porque el miércoles ya tenemos Lupita presente el miércoles y Lisbeth también. ¿Ok? Bueno, dudas o preguntas de las sesiones pasadas. Entonces, si recuerdan, estuvimos revisando algunas de las condiciones que la ley de Hardy-Weinberg pone como condiciones mínimas para el modelo. Y eso se basa en diversidad genética. Entonces voy a repasar ahorita un poquito de diversidad genética para que podamos continuar con Hardy-Weinberg. Entonces, lo que tenemos es que para caracterizar la diversidad genética, como les decía yo la sesión pasada, usamos dos elementos o dos parámetros, ¿no? Estos parámetros son, por una parte, la frecuencia de alelos, que ahorita vamos a hablar de ella, lo vimos la sesión pasada, si recuerdan, y la heterocigosis.
¿no? Que son los parámetros más empleados para, digamos, analizar la genética de poblaciones. Recuerden que hemos pasado de la genética individual a el grupo, ¿no? Cómo se comporta el grupo como una unidad. Y de eso hablé yo también en la sesión pasada, es decir, podemos tener unidades en diferentes niveles. Podemos tener la unidad gen o la unidad cromosoma o la unidad célula y así podemos ir desglosando todas las unidades que tanto el individuo como la población podría tener, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto que me permite comparar la situación genética entre poblaciones, ¿sí? O la situación de equilibrio, como lo define Hardy-Weinberg, en una población, ¿sí? Y podemos predecir si pudiera haber algún fenómeno cercano, y esto lo vamos a ver relacionado con endogamia, que es la parte que nos quedó en la sesión pasada, o con algún otro evento, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina la frecuencia de alelos? ¿Se acuerdan que habíamos visto en el cuadro de Punnett la posibilidad de asociación entre los gametos, ¿no? Aquí este no tiene nada que ver con el cuadro de Punnett, sino lo que vamos a ver es cómo es el genotipo de los individuos al interior de una población. Pues acuérdense que Mendel veíamos genética del individuo. Aquí vamos a ver población. De tal manera que si ven en este ejemplo, es una población de 67 individuos, que es lo que estoy marcando aquí. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven la presentación para empezar? Ok. Entonces vean, es una población de 67 individuos y vamos a analizar la frecuencia de los alelos. Entonces, lo que tenemos arriba es la presencia de 3 genotipos. Aquí está involucrado, puede ser un solo gen, o sea, piensen en el gen F, ¿no? Entonces, podría ser F mayúscula, F minúscula, ¿sí? Entonces es F o puede ser F minúscula, o sea, pueden ser diferentes combinaciones. Aquí lo que vamos a ver es, tenemos el alelo F y el alelo S, ¿ok? O sea, véanlo, FF sería el dominante, FS sería el heterocigoto y SS sería el recesivo, ¿no? Estamos usando una nomenclatura diferente, pero es lo mismo que vimos en genética mendeliana. Tenemos un genotipo en donde un gen tiene 2 alelos, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Bueno, si hay dudas me detienen, ¿ok? Entonces, el primer genotipo, que es FF, se encuentra en 37 individuos, ¿ok? Mientras que el heterocigoto se encuentra en 24 individuos y finalmente el recesivo está en 6. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la frecuencia de los genotipos? ¿Cómo calcularían la frecuencia de los genotipos? No estoy hablando de los alelos, estoy hablando de los genotipos. ¿Cómo calcularían esta frecuencia que está aquí abajo? Véanla. 0.552. Es importante que si estamos hablando de una población, el contenido de la población va a ser el 100%, ¿sí? Esos 67 individuos son el 100%, o lo que es lo mismo en genética 1, ¿sí? Pero pues puede convertirse a porcentaje. Entonces, 67 individuos es el 100% de la población. ¿Me explicó, Claudia? Sí. Ok, ok, Lisbeth. Entonces, ¿cómo calculo la frecuencia de los genotipos? ¿Cómo se les ocurre que pudiéramos calcularla? Miren, muy sencillo. El
67 es el 100%, les había yo dicho, ¿no? O el 1. Entonces, ¿qué porcentaje de la población tiene el genotipo FF? ¿No? Entonces, si 67 equivale al 100%, ¿estarían de acuerdo? 37, ¿a cuánto equivale? Una simple regla de 3, ¿no? Entonces multiplico 37 por 100 y lo divido entre 67. Y ese es el porcentaje de la población que tiene el genotipo F mayúscula, F mayúscula. Em, Entonces sería, ay, no, a ver si me explico. A ver. Yo hice la operación que acabas de decir y me salió 0.87. Entonces quiere decir que 86% de la población, digo, hablando en una escala de por ciento. No puede ser 87, porque tienes 37 de 67, es casi la mitad, ¿no? Ajá. Sí, sí, por eso me surgió la duda porque A ver, al hacer la regla de 3 me salió 0.87. déjame ver, porque entonces estoy mal yo. A ver. No, vuelve a hacer 37% son 3,700. Entre 67 me da 55,22. Ah, sí, sí, creo que apachurró un botón que no era. ¿Sí? Y es más o menos lo puedes calcular porque son, si 67 es el total, la mitad de 67, ¿cuánto es? 33 y Eh, pico, ah, ¿no? sí, 33.5. Eso sería, digamos, el 50%. Aquí están por arriba, porque son 37 individuos. Entonces, el porcentaje está por arriba del 50%. Aquí lo que nos está diciendo es que es el 55%. Vean, aquí está convertido, digamos, porque no está en porcentaje, sino está en la proporción que hace 1. Entonces, si yo sumo 0.55 más 0.35 más 0.09, debe de aproximarse al 1. ¿Por qué? Porque la población es el 100%. Entonces, todas las operaciones que tengamos que hacer en cálculos genéticos, siempre va a ser el máximo 1. ¿Sí? O el 100%. Entonces yo puedo calcular en porcentaje o puedo calcular en relación a 1 o puedo calcular también en términos de fracciones, ¿no? El 1 sería 1 sobre 1, o sea, el total. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Sí? Entonces sí salen las sumas y las operaciones. Entonces, vean aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo esta primera aproximación en términos de genotipos? Que un genotipo que es el homocigoto FF, digamos, es el más abundante en una población. Pero también existe un porcentaje de heterocigotos, que es el 35%, y solamente el 9% son homocigotos recesivos, ¿sí? Entonces, ya nos está dando cierta información. Hay variabilidad, sí, porque tenemos un número importante de heterocigotos, aunque dominan los homocigotos dominantes, ¿ok? Esta es la primera. Ahora, vamos con la frecuencia de alelos. ¿Cuántas veces está presente el alelo F? ¿Dónde está presente el alelo F? ¿En qué sector desde la población? Vean, el alelo F está presente aquí. Ay. Y aquí.
¿Sí están de acuerdo? Sí, doctor, sí se escucha. Ok, entonces estarían de acuerdo en que el alelo F está en 37 individuos y en 24 individuos. En los primeros está en forma homocigótica y en el segundo es parte del heterocigoto, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces está presente el alelo F? Pues está 2 veces en 37. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene 2 veces el alelo F. ¿Están de acuerdo? Por eso en la fórmula arriba aparece, ¿no? ¿Cómo calculo la frecuencia del alelo F? Pues multiplico 2 veces por el homocigoto. En este caso sería 2 por 37. Pero F también está en el sector de la población heterocigótica, ¿sí? Entonces, por eso sumo los que estén presentes en la condición heterocigótica. ¿Ok? Ahorita no le hagan caso a la FZ, ¿eh? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo están en términos de la población? Pues están en 67 individuos, ¿ok? Por eso es que yo divido esta frecuencia, o sea, 2 por F más FS sobre 2 y el total del individuo. ¿Por qué 2 por el total? ¿Es por lo que había dicho que se encuentra 2 veces en 37? Exactamente, Claudia, exactamente. O sea, cada individuo, cada uno de nosotros tiene 2 copias de este alelo, ¿sí? Por eso es que, ¿cuántos alelos están involucrados en la población? Pues 2 por 67. Ese es el número total de alelos. Y lo que estamos calculando es qué frecuencia de esta totalidad pertenece al F y qué frecuencia pertenece al S, ¿sí? Entonces, la primera fórmula, que es P es la frecuencia de uno de los alelos, ¿ok? Entonces, en este caso, P es el alelo F. Entonces, P es la frecuencia de ese alelo, ¿ok? Y Q es la frecuencia del otro alelo. Vean, aquí tenemos involucrados solamente 2 alelos, que son F y S. Entonces, si lo que dije al principio de que la suma de las frecuencias tiene que ser 1, pues entonces, ¿cómo podría yo calcular la frecuencia de Q teniendo solamente la frecuencia de P? ¿Sí me explicó? A ver, ¿cuál es la frecuencia de P? Ahí dice abajo, ¿no? La pregunta. Alguien haga la operación, por favor. A ver si nos sale lo mismo. Si no me equivoco, sale 133. ¿Cuánto? 133. 136. No, ¿Puede no, ser o no puede ser? no, es 0.7. No te escucho bien, Avi. Es A ver, 0.7. ándale, exactamente. Entonces puede ser, ya, acuérdense que la suma tiene que dar 1. Entonces, en este caso serían 2 por 37. 2 por 37 más 24 sobre 2 por 67. Y esto nos da, ¿cuánto te dio, Avi? ¿0 punto qué? 7. 7. ¿Ok? ¿A todos o a todas les da lo mismo? Nadie lo está haciendo. Bueno, supongamos que está bien es 2 por 37 más 24. Eso da 98. ¿Sí? ¿Están de acuerdo?
Ok, ya tenemos la frecuencia de P. ¿Cuál es la frecuencia de Q? Sí, ¿cómo lo haces, Avi? Pues nada más es 1 menos, ¿no? Porque la suma de P y Q, oh caramba, aquí está, miren, la frecuencia de P y aquí tengo P más Q, siempre tiene que ser 1, ¿sí? Aquí estamos en 2 alelos, recuerden, eso es importante. Entonces, la suma de P más la suma de Q debe de dar 1, porque es el total de la población. Entonces, como dice Avi, ¿cómo lo hacemos? Pues entonces 1 menos P es igual a Q, ¿sí? O pueden hacer de nuevo la frecuencia de Q, como está marcado aquí arriba, ¿no? Vean, yo tengo, ¿cuál es la frecuencia de Q? ¿Dónde está el alelo S, que es el que estoy calculando? ¿Sí? Pues está de manera heterocigótica aquí y de manera homocigótica aquí. ¿Sí? Ay, perdón, no lo vean. ¿Ok? Entonces, pues calculo la frecuencia de S, que será 2 veces por 6 más 24 sobre 2 por 67. Y, en teoría, me tiene que dar punto 28, ¿no? O algo así. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Claudia y Abby, ¿sí están, sí me expliqué? ¿Está claro? Creo que sí, doctor. Ok, ahorita vamos a hacer otro ejemplo con 3 alelos. Se va complicando, o sea, simplemente es para que vean cómo habría que calcular esta frecuencia que vimos, ¿se acuerdan la semana pasada? Cuando hablamos de los peces ciegos, ¿no? Esta gráfica que tiene una distribución normal y que se puede ir moviendo dependiendo cómo se mueve la frecuencia de los genotipos o la frecuencia de los alelos, ¿no? Vamos a ver si en el siguiente ejemplo. Exacto, la frecuencia de Q es igual a 0.26. Entonces, debe de ser 1 si la sumamos con la frecuencia de P. ¿Ok? Igual, si tenemos 3 alelos, pues la suma de los 3 tiene que dar el 100% o tiene que dar 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si el siguiente ejemplo, vean, este ejemplo tiene ya 3 alelos. ¿Ok? Entonces, lo de abajo, que son las frecuencias de los genotipos, ¿sí? Pues se calcula, como lo mencionamos hace un momento, no es complicado, o sea, 44 es el 100%, cada uno de los genotipos, qué frecuencia tendrá, y ese es el número que les va a dar aquí, ¿no? Pero ahora calculen la frecuencia de los alelos, ¿sí? Primero en el de arriba para ver si estoy yo bien y luego calculen la frecuencia de los alelos en el ejemplo de abajo como ejercicio, ¿vale? Les doy unos minutitos para que hagan la frecuencia, por ejemplo, de P en el caso del de arriba. ¿Cuál sería P? Vamos a ponernos de acuerdo. A ver, vamos a ver. Avi, ¿cuál vas a hacer? ¿El cálculo de qué alelo? Del 91. Ok, entonces la frecuencia de P, del alelo P, en este caso 91. Entonces, ¿cuál es otro alelo, Claudia? Okay. En cuanto tengas la frecuencia del 91 del alelo P, me dices, Avi, porfa. Me lo escribes. Estamos calculando las frecuencias, Lupita. Sí, gracias. Es que mi internet no está muy
estable, entonces me saca. Sí, está bien. Lo que les decía yo es, si Abby está haciendo la frecuencia de P, que decidimos que es el alelo 91. Una de las preguntas sería, ¿cuál otro alelo podría estar involucrado que le pudiéramos asignar la Q? ¿Sí quedó claro el ejemplo? Lupita, ¿lo alcanzaste a ver o no? No, creo que no. ¿No? Bueno. Clau, ¿ya estás de regreso? Todavía no. Sí, doctor, es que se escuchaba muy Ah, cortado. ok. ¿Cuáles son los alelos involucrados en este ejemplo, en el de arriba? O sea, ya vimos que hay uno que está haciendo Abby, que es el 91. ¿Qué otros dos alelos están involucrados? Ah, el 95 y el 97. Exactamente. Entonces tenemos ahí los tres alelos. 91, Q podría ser, por ejemplo, 95. Y en este caso, como hay un tercer alelo, el Z le vamos a llamar 97. ¿Ok? Esos son los tres alelos involucrados. Entonces, ahora tenemos que calcular las frecuencias de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Abby está calculando el de 91. ¿Dónde está 91? 91 está aquí, vean, en 7 individuos de la población. También está aquí de manera heterocigótica en 10 individuos y también está en este sector, ¿sí? Entonces tenemos 3 sectores de la población en donde está presente el alelo 91. Claro, de un total de 44 individuos. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, olvídense de la fórmula. Vamos a hacerlo de manera, digamos, coloquial, lógica, ¿no? Entonces, yo tengo, el alelo 91 está en 7 individuos, pero como está en su condición homocigótica, eso quiere decir que está 2 veces, ¿ok? Entonces, el primer cálculo, me vas diciendo si estoy bien, Avi, y si no, nos regresamos. Entonces, yo pondría 2 veces 7. ¿Están de acuerdo? Porque en 7 individuos se encuentra por duplicado. ¿Ok? Pero también se encuentra en el sector de la población donde está combinado con el alelo 95. Entonces, más 10. Y también está en el otro sector de la población donde está el alelo 97. Entonces, más 8. Eso lo divido entre el total de la población, que es 44, pero como cada individuo tiene 2 alelos, pues entonces lo multiplico por 2. ¿Sí? ¿Sí me explico, Lupita? Sí. ¿Ok? Entonces, creo que de esa manera lo está calculando Abby. Entonces, yo les pediría a Lupita que nos calcule el de 95 y que Claudia calcule el de 97. ¿De acuerdo? Ajá, ok. Ok, y ahorita regresamos de nuevo. ¿Cuánto te salió de frecuencia de P a B? 0.36. 0.136. No, 36 solamente. Ah, 0.36. Ajá. Ok. 0.36. Ok. Vamos a esperar los otros, ¿vale? Sí, una duda. ¿Primero es por 2 o entre 2? No, entre 2 es cuando estás al nivel de la población. Ah, ok. Ok, entonces tú estás haciendo el 97. Ok, entonces, ¿dónde está 97, Clau? Está de manera homocigótica arriba, en 3 individuos de la población, ¿sí? Entonces aquí multiplicas 3 por 2, perdón, se me fue, ¿sí? Y Ah, ok. luego, ¿en qué otro sector de la población está 97? Pues está en 11 individuos combinado con el alelo 95.
Entonces, 11. ¿En qué otro lugar está el 97? Ah, pues está aquí, combinado con el alelo 91. ¿En cuántos individuos? En 8. ¿Ok? Pero esto está en relación o en proporción con el total de la población. Por eso es que se divide entre 44 por 2. ¿Por qué por 2? Porque cada individuo de esos 44 tiene por duplicado los alelos, ¿no? Sí, ok. Creo Ujú. que Entonces sería 3 por 2 más 11 más 8 entre 44 por 2. No sé si esté bien, pero me salió 42.45. Pero es 0 punto, ¿no? No, sí. 0.42. Ah, no, pero es para la de 95. Ah, ya hiciste ¿quién hiciste la del Claro, lo pido. 95? Lupita, ¿tú hiciste 95? Sí, Ok, ¿es 0 qué? punto 42. Punto 42. Ok, entonces nada más tenemos que esperar el de, el de Claudia. me salió 0.28. 0.28. Ok. Ok, entonces la suma de los tres tiene que darnos casi 1, ¿no? Por todos los decimales que hay. Entonces, 36 más 42 más 28, ¿cuánto les da? 106. Lo que pasa es que redondearon, yo creo. Pero bueno, está cerca de 100 o cerca de 1. Entonces, eso está bien. La otra posibilidad es que si tenemos, igual que cuando hicimos con P y Q, ¿no? Si tengo P más Q más Z, debe de dar 1. O tiene que dar 100. Entonces, si yo tengo dos de los tres, pues igual es 1 menos P más Q, ¿no? Y así calculo Z. ¿Sí? Ujú. ¿De acuerdo? Sí. A ver, el último ejercicio, en el de abajo. En el de abajo van a calcular la frecuencia de los genotipos y la frecuencia de los alelos. ¿Vale? En A1 me salió 0.57. A ver. Puedes anotar. Les puse ahí que podían compartir la pantalla. No sé si puedas usar la función de anotar. Ok. Creo que ya. 0.57. ¿Cómo la calculaste, Lupita? Bueno, no sé si es el mismo procedimiento, pero le puse 16 por 2 más 25, que es donde igual se encuentra el A1, y Ujú. más 18, eh, hasta ahí llega el A1, después, y sobre 109, que es el total, Ujú. por 2. Exacto. Esa es la frecuencia del alelo A1, más no la frecuencia del genotipo. ¿Vale? Ah, ok. No, está bien, está bien. Entonces, calculaste la frecuencia del alelo. ¿Cómo se calcula la frecuencia del genotipo? Creo Ah, que esa parte no estabas, ¿verdad? no, pero creo que ya le entendí. Creo que es 16 entre Ajá. 109. Bueno, el total. Bueno, es una regla de tres. Ahí sí tienes, si 109 es el 100% de la población, 16, ¿cuánto será, no? Entonces es 16, o sea, 1600 sobre 109. Y esa es la frecuencia del genotipo. Es la porción de la población de ese 100%
que tiene el genotipo A1A1. Ah, ok. Entonces sería 0.14. Exacto. Esa es la frecuencia del genotipo. La frecuencia del alelo es 0.57. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Hay dudas? Sí, sí, nos explicamos, Claudia y Avi. Sí, profe. Ahí va. Ok, entonces, Ya los acabé ¿perdón? y ya acabé las frecuencias de los genotipos. Ah, ok, las frecuencias de los fenotipos, de los genotipos, perdón. ¿Puedes anotar? ¿Tú también puedes anotar o no? Entonces hay que borrar, déjame ver si puedo borrar. También lo de, sí, sí borré también lo de Lupita. Entonces, ¿cuáles serían las frecuencias de los genotipos? Y chéquenlo, chequen Lupita y Claudia si Avi tiene bien los números, con calma. Es que como estoy en el teléfono, no puedo muy bien. O se los voy dictando. A ver si quieres verme los dictando, déjame borrar aquí y yo los voy. Y nada más, Lupita y Claudia los checan en su momento, ¿vale? A ver, Avi, el primero. Es 0.14. 0.14. Sí, Ok. El siguiente, 0.22, 22, 0.16, 16. 0.13, ¿Cuánto? 0.13, 13. el otro me dio 0.2, 0.2. no, bueno, tengo duda, 0.20, 0.20 y el último, 0.11, 0. ¿Qué, perdón? 11. 11. Ok, si sumamos entonces estas frecuencias, recuerden, nos tiene que dar 1. Ok, entonces nada más en el momento que puedan, chequenlo y también chequen si los números de Avi están bien. Ok, entonces calculen también las frecuencias de los alelos. Ok, y si hay duda lo vemos la siguiente sesión. Ok, entonces ahorita la otra, déjenme borrar aquí. Al principio dijimos que para caracterizar la diversidad genética, 2 parámetros eran los más empleados. Entonces, ahorita hemos estado haciendo ejercicios con la frecuencia de los alelos, la frecuencia alélica. El otro parámetro que me permite conocer la diversidad genética es la heterocigosis. ¿Sí? Si recuerdan, la heterocigosis es la proporción de heterocigotos versus homocigotos en una población. Supuestamente, entre más heterocigotos, mayor variabilidad y por lo tanto la población podremos decir que está mejor preparada para responder ante las presiones ambientales. ¿Ok? Entonces, una población con mayor número de heterocigotos tiene más oportunidades que una en donde dominan los homocigotos. ¿Ok? Entonces, trabajamos con la frecuencia de los alelos y ahora vamos a ver qué es heterocigosis, ¿no? La heterocigosis puede haber dos medidas. Una es la heterocigosis observada, que es la que podemos, digamos, ver en la población, y la otra es la estimada, ¿sí? Ahorita vamos a ver primero la observada. Entonces, ahí tenemos una tabla que nos dieron, obviamente, en donde también están el número de individuos, la frecuencia de los genotipos y el total del número de individuos.
La heterocigosis observada es muy sencillo de calcular. Simplemente es el número de heterocigotos, de individuos heterocigotos, sobre el total de los individuos. Acuérdense que aquí estamos hablando, si hablamos de heterocigotos y de homocigotos, estamos hablando de frecuencias de genotipos, no de alelos, ¿ok? Porque si es de alelos, pues no puedo hablar de homocigoto y de heterocigoto, sino de presencia de alelos en un homocigoto, en un heterocigoto y en un recesivo. Pero si estoy hablando de heterocigotos, están involucrados dos alelos, ¿ok? ¿Sí me expliqué hasta aquí? Ok, entonces, vean, ¿cuántos individuos heterocigotos tengo en la población? ¿Dónde están los heterocigotos? Aquí, ahí, hay que ver, creo que no puedo. Aquí, 91, 95, 91, 97 y 95, 97. ¿Están de acuerdo? Sí. Los demás son homocigotos, ¿no? Entonces, si sumamos 10 más 8 más 11, ese es el total de individuos que tienen heterocigosis, independientemente de qué alelos son los que están participando. Lo importante es qué tanto está dispersa la heterocigosis en la población. Entonces, es 10 más 8 más 11 sobre el número total de individuos. Aquí no vamos a multiplicar por 2 porque no estamos calculando la frecuencia de los alelos, estamos calculando la frecuencia de la heterocigosis, ¿ok? Entonces, vean, tenemos punto 6590. ¿Sí? Ahorita voy a regresar un poquito a endogamia y heterocigosis para que lo veamos. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, esa es la observada. Ahora vamos con la esperada. ¿Cómo calculo la esperada entonces? Vamos a quitar de nuevo los. La esperada tiene que ver con el modelo, no con la realidad, ¿sí? La realidad es la observada. Tan así que lo que hicimos fue sumar los individuos que presentaban esa heterocigosis. ¿Cómo se calcula la esperada? Se llama HE, ¿no? Heterocigosis esperada. Aquí estamos con dos alelos. Si son un mayor número de alelos, vamos a ver también cómo se incorporan. Pero si son dos alelos, vean, es simplemente la multiplicación de 2 por la frecuencia de esos alelos involucrados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la frecuencia, la heterocigosis esperada del alelo P, en el primer ejemplo que teníamos solamente dos alelos, es 2 veces la frecuencia de P por la frecuencia de Q. Y eso es la esperada. Cuando tenemos un mayor número de alelos, por ejemplo, en este ejemplo que está aquí en la transparencia, pues lo que hacemos es 1, acuérdense que el total es 1, menos la suma de las frecuencias del número de alelos que estén involucrados, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, que es el ejemplo, tenemos 3 alelos, el 91, el 95 y el 97. Y entonces lo que hicimos fue calcular la frecuencia de P, en este caso P puede ser 91, y entonces tenemos aquí, voy a anotar, ¿no? Una frecuencia, por ejemplo, la de P elevada al cuadrado, más la de Q elevada al cuadrado, más la de, si somos congruentes con el ejemplo que estuvimos viendo, es Z al cuadrado. Y me da 0.663, ¿no? ¿Cuál es la observada? Está abajo.
la traje de la transparencia anterior. La observada es 0.6590. O sea, están muy cercanas la esperada de la observada. En este caso, la población responde al modelo de las frecuencias alélicas incorporadas, ¿sí? Hay una cercanía. Si se apartan, entonces tenemos que buscar una explicación, en lo que les decía el otro día. El modelo de Hardy-Weinberg es un modelo que presume la situación ideal de una población, que está en equilibrio. Pero si se separan de ese modelo, nuestra obligación es tratar de explicar cuáles podrían ser las causas, elaborar hipótesis alternas para explicar esa desviación del modelo. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? No, ninguno. Todo por sobre ¿Sí quedó claro la heterocigosis esperada y de la observada? sí. Sí. Digamos, en términos lógicos, sencillo calcular, ¿no? Entonces, esto de heterocigosis está muy relacionado con la parte de endogamia que vimos, ¿no? Entonces voy a cambiarme ahora para concluir la sesión de hoy con la parte de endogamia que rápidamente vimos. Creo que ni siquiera la vimos la sesión pasada, ¿no? Voy a buscarla. De todas maneras, escucho comentarios o dudas. Entonces, ¿se acuerdan que la sesión pasada estuvimos viendo estas suposiciones de Hardy-Weinberg, ¿no? Si la población es grande, si el apareamiento es al azar, si no hay mutación, migración, etc. Y cuando hablamos de apareamiento, hablamos de que el apareamiento no es azaroso, ¿no? Y vimos que había posibilidades de que el apareamiento fuera con preferencia positiva o negativa. Otra posibilidad de que el apareamiento no fuera azaroso es la distancia en la cual se encuentran distribuidos los individuos, que lo vimos en esta transparencia, ¿no? Y el último factor es la endogamia, ¿no? Que la endogamia, vean que está muy relacionado con la heterocigosidad. En este caso está llamado como heterosis, ¿no? Entonces, una población puede tener grados diferentes de endogamia y de heterosis. Esto es resultado de la reunión consanguínea de individuos que están cercanamente relacionados, ya sea en una familia o en un clado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide el coeficiente de endogamia? Vean, la probabilidad de que las copias de dos genes en un individuo, en el que sea que estemos viendo, sean idénticas por descendencia del ancestro común. Aquí está el ejemplo del lado izquierdo, lo voy a ampliar para que lo vean. Entonces, yo tengo un padre que tiene dos alelos, ¿no? Aquí está marcado el alelo rojo, que es el que nos interesa, porque va a ser el que se va a manifestar cuando haya endogamia. Y el de la madre tiene dos alelos también, el A1 y el A2, pero no son rojos, ¿no? Entonces tiene hasta un asterisquito ahí. Entonces vean, la unión de estos dos individuos me va a dar dos individuos de nuevo, un masculino y un femenino. El A1, recuerden, hablando de Mendel, A1 es un gameto, el rojo, A2, perdón, el azul es otro gameto. Oh, caramba. De la madre es lo mismo, el A1 es un gameto, el A2 es otro gameto. Entonces la posibilidad es A1 rojo con A1 azul, A1 rojo con A2 azul. Y esas son las combinaciones que tenemos aquí abajo entre los hijos, ¿no? La femenina tiene A1 rojo, A1 azul, es con y el masculino tiene A1 con A2, ¿sí? Vean, los dos siguen teniendo el alelo
rojo, ¿sí? Uno está en condición homocigótica y el otro está en condición heterocigótica. Si volvemos a hacer, aplicamos la genética mendeliana, pero ahora en una reunión consanguínea, vean que estos son hermanos, ¿sí? Se están reuniendo. Entonces, la probabilidad es A1 rojo, A1, A2 azul, A1, etcétera, ¿sí? Pero sí hay la posibilidad de que tengamos un individuo con los dos rojos, ¿sí? Ese es el índice de endogamia. ¿Qué probabilidad hay de que un individuo tenga por descendencia, vean, aquí los ancestros son estos, ese gen en la endogamia, ¿ok? Entonces, hay una forma, se les denomina, por ejemplo, en este pedigrí, ¿no? Aquel que tiene, por ejemplo, Y, que es digamos, la nieta, ¿no? Y posee dos copias de A1 rojo, ¿no? Que son idénticas por descendencia, vean, viene desde aquí arriba, y entonces a esa condición se le llama autocigoto. Cuando, ¿sí? Tiene dos copias que no son idénticas por descendencia, es alocigoto, ¿no? Lo importante es que con este índice, 0 es no hay endogamia y 1 es endogamia completa. La última transparencia que vamos a ver hoy. La voy a reducir un poco de tamaño. ¿Cómo se calcula la frecuencia, la posibilidad, la probabilidad de endogamia en una población, ¿no? En una familia? ¿Cuántos individuos están involucrados en el patrón de endogamia de A? ¿No? O sea, ¿de dónde viene el ancestro de A? ¿Cómo se calcula? Si estamos hablando de alelos, ¿sí? Y estamos hablando de la posibilidad de que los dos alelos sean similares por descendencia, eso quiere decir que la probabilidad de que un alelo esté presente es un medio. ¿Están de acuerdo? Porque solamente tenemos dos alelos. Entonces yo tendría aquí un medio. Eso es importante. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuántos individuos están involucrados en la posibilidad de endogamia. Y vamos a empezar por la generación, si quieren llamarle 0. ¿Ok? Entonces, vean, aquí tienes a una hembra que tiene relación con dos machos, ¿ok? Que es H y J. De esas uniones resultan el individuo E y el individuo F, más otros individuos, ¿no? Están aquí, pero estos no cuentan porque no están teniendo relación entre ellos. Ni cuenta H ni cuenta J, porque realmente el ancestro viene desde la I, ¿ok? O sea, parte del ancestro, la mitad, ¿no? Pero lo importante es que E y F comparten el ancestro de I, claro, E con H y F con J, ¿ok? Entonces la probabilidad es que estos dos tengan el gen, el alelo que viene de I. Este E y F se juntan con dos individuos que vienen de otro lugar. Entonces, estos dos tampoco cuentan porque son externos. Y vean, de F y de G tienes al individuo C y de D y E tienes al individuo B. Claro, más otros que no están jugando. Pero la endogamia viene cuando B y C se juntan y producen A, ¿sí? Entonces, B y C sí están jugando, aquí y aquí. El producto final es A, ¿ok? ¿Cuántos individuos están involucrados en este pedigrí
en esta ascendencia-descendencia? Pues el original es este, ¿no? Entonces están involucrados 1, 2, 3, 4 y el ancestro, 5. En este genotipo, ¿ok? Entonces, ¿qué probabilidad tiene A de heredar por descendencia y resultado de endogamia ese alelo? Pues 1/2, perdón, a la 5. Y esto es la probabilidad de que A tenga el gen resultado de endogamia. ¿Sí me expliqué? Entonces este es 1/36, si no me equivoco, ¿no? O sea, tiene un 36avo de probabilidad de tener ese gen por ascendencia-descendencia. Ok, entonces la respuesta aquí es 5. Ok, bien. Ahora, si tuviéramos una consanguinidad entre E y F, ¿no? Ahí está la rayita, ¿no? Y este tiene a C y tiene a B, ¿no? Son independientes porque están, perdón, no son independientes, están, lo voy a mover aquí, es E y F, me va a dar a B y me va a dar a C, ¿no? Entonces, ¿cuántos individuos están involucrados? Igual, ¿no? Este y este no están involucrados. Y entonces lo que tengo son 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, C y B, si son resultado de la unión de E y F, tendrían un medio a la 3. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? Pues es 1, 2 por 2, 4. 2 por 4, 8, ¿no? 1/8. Ok, sí. ¿Sí? Entonces, vean, la probabilidad pues es mucho más alta entre más cerca estás del ancestro. Ujú, sí. ¿Sí? Bueno. De todas maneras, la siguiente clase, el miércoles, vamos a ver otros ejemplos. Para que vean qué probabilidad hay, por ejemplo, entre hermanos, entre primos, entre tío y sobrino, etcétera, ¿no? Para que vean más o menos cómo varían las probabilidades haciendo esto de las relaciones por ascendencia-descendencia, ¿no? ¿Dudas o Sí, preguntas hasta acá? ¿Más o menos quedaron claros los ejemplos de toda la sesión? sí, sí, doctor, gracias. Ok, bueno. Pues entonces, tú nos presentas el miércoles, ¿no, Lupita? Sí, me toca presentar. Ok, bueno, entonces nos vemos el miércoles por acá, ¿vale? Es Ah, hasta bien. los ¿Perdón? es hasta los objetivos, ¿verdad? Sí, vamos a poner la parte de la presentación para que veamos y vamos a poder discutir ahí cuáles son lo que se espera de lo que vas a presentar, etcétera, ¿no? Está bien. Sí. Ok, ¿qué ves? ¿Mandé? ¿Puedes subir un apartado en el Shiny para subir la diapositiva? ¿O se Sí, la mando claro. por correo? No, ahorita mismo abro un espacio para que la subas. Sí, ¿Vale? muchas gracias. Ok. ¿Alguna duda, Vi?